muy lindas imágenes, Claudio. Gracias. Así que le damos la bienvenida a Santiago Neme porque ya está conectado. Hágalo. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Santiago, ¿cómo te va? Estamos Carola Gil, el doctor Marcelo Melo y yo. Así que te pedimos, por favor, que le recuerdes a la gente qué haces exactamente y van a ver ustedes por qué lo llamamos. Más allá de ese acento tucumano que tiene, que por supuesto les dará la pista de que sabe de qué va a hablar. Contanos cuál es tu posición actual en este momento en la Universidad de Washington. Sí, ¿qué tal, Claudio? Lindo verlos. Soy profesor asociado de la Cátedra de Infectología y de Medicina Interna de la Universidad de Washington, la Facultad de Medicina, y también soy el director médico del Hospital de la Universidad de Washington en Seattle y soy también el decano asociado de la Facultad de Medicina. Estoy acá en Seattle desde el 2005, cuando vine acá a entrenarme. ¿Qué sabés del dengue, del mosquito? ¿Qué saben ustedes en Estados Unidos, los infectólogos en particular, que son los expertos en esto, sobre esta enfermedad que tiene un mosquito como vector? Sí, en Estados Unidos la experiencia con dengue es más bien del turista que fue a algún lugar del trópico y vuelve con fiebre, por ejemplo. En general pensamos es dengue, es Zika, es malaria, etcétera. Pero con el cambio del clima, el cambio climático, estamos viendo casos por ejemplo, en el sur de Florida, por ejemplo, y eso es un cambio que estamos viendo en todo el planeta. Yo, como ustedes saben, yo nací y crecí en Tucumán y también estudié medicina en Tucumán y el dengue no existía en Tucumán. Y ahora, obviamente, que vemos unos casos cada vez más altos y tiene también que ver con la humedad y con el calor, ¿no? Que todo esto está cambiando. Les cuento que en la República Argentina el primer brote de dengue fue en el año 2009, después hubo otro en el 2015, otro en el 2023 y otro en el 2024. Ustedes ven que los espacios, la amplitud de tiempo entre un brote y otro se va achicando lentamente y estoy convencido que a partir del año que viene va a haber dengue todos los años y prácticamente todo el año. No en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el noroeste y el noreste argentino ya hay casos todo el año, por ende se convierte la enfermedad en una enfermedad endémica. Santiago, ¿qué piensan ustedes acerca de la vacuna contra el dengue? Sí, la vacuna que está disponible en la Argentina, como ustedes saben, se llama Qdenga. Es una vacuna que se aprobó en Europa y también en algunos países de Latinoamérica, incluido Argentina. Es una vacuna que en realidad cubre las 4 cepas más importantes de dengue y está autorizada para darse a todas las personas mayores de 4 años, con la excepción de embarazadas, mujeres que están lactando y también en personas inmunocomprometidas. ¿Por qué? Porque no es un virus, porque es un virus atenuado, es decir, está inactivado, pero no es un virus muerto. Es decir, la vacuna, ¿no? Está hecha causar... la vacuna está hecha con este procedimiento, con esta plataforma. Exacto, exacto. Entonces, por eso es que hay una precaución para las personas que sean inmunocomprometidas. Por ejemplo, una persona que tome prednisona, corticosteroides todos los días, o haya recibido un trasplante, o haya tenido un problema autoinmune por el cual recibe medicamentos para, digamos, bajar los niveles de inflamación en el cuerpo. En Estados Unidos no está aprobada, ni se aplica, por supuesto. Todavía no, Claudio. Esto fue presentada, esta vacuna, en junio del año pasado, pero por un problema burocrático de no tener algunos datos que la FDA estaba pidiendo, como que se puso en suspensión por ahora, pero espero que venga en el futuro. Me parece que es una cuestión de tiempo porque definitivamente esta vacuna se ha visto buen efecto, buena eficacia y también se aprobó en Europa y en Argentina. Y Santiago, ¿qué considerás vos sería una forma, un esquema de vacunación correcto? ¿A qué grupos de población en algún momento particular del año? ¿Esta vacuna requiere de refuerzos? Sí, yo diría que es una vacuna que va a ser primordialmente necesaria para todas las personas de más de 4 años de edad que estén en un área donde haya dengue, donde haya actividad. Y es aquí que es muy importante tener datos epidemiológicos para saber dónde están esos focos.
por ejemplo, sabemos que en Tucumán, en Salta hay muchísimos casos. Obviamente que va a haber menos en el sur de Argentina por una cuestión del clima. Entonces uno tiene que ver dónde vivo yo y qué tengo a mi disponibilidad. Yo le recomendaría a todas las personas de más de 4 años, siempre y cuando no estén embarazadas, no estén en un proceso de lactancia y tampoco estén inmunocomprometidos. No hay un límite de edad. El límite, digamos, sería menor de 4 años, como dijimos. Y esta vacuna se da en una serie de 2 dosis separadas por 3 meses. Quería también explicar que en general en la infectología, en la parte de la vacunación, nunca repetimos una dosis de vuelta, nunca repetimos el esquema si no lo completamos el esquema. Es decir, si han pasado más de 3 meses, no importa, se la da a la segunda dosis y esa serie está completa. Si han pasado 12 meses, también. O sea, es importante que la gente piense que necesita 2 dosis, por lo menos separadas por 3 meses. Muy interesante. Estamos viendo placas. Hubo 79 muertos, 120.000 casos confirmados. Calculamos que hay un subregistro de 5 o 6 veces más seguramente pacientes que han tenido dengue. Y en cuanto a muertos, hay 80, calculamos que eran 92 o 93. Circulan 3 serotipos de los 4, DEM1, DEM2 y DEM3, no hay DEM4, y la vacuna protegería teóricamente contra los 4, como dijo muy bien Santiago, contra los 4 tipos de virus. En nuestro país, cuando empezó el primer brote, yo estaba en la provincia de Buenos Aires como ministro de Salud, teníamos solo la circulación del DEM1. 99 casos de coinfección de variantes, o sea, hay 99 casos ya donde hubo una reinfección de personas con 2 variantes distintas del virus, por ende están en peligro de complicaciones si tuvieran una tercera infección, que sería realmente terriblemente desgraciado. ¿Tenemos alguna otra placa? No, ¿no? Me parece que acá terminamos. Acá. Alerta dengue, 79 muertos, 69 pertenecen al 2024. La distribución geográfica. Bueno, ahí vemos la diferencia entre las provincias, ¿no? Eso es. Está Buenos Aires a la cabeza. Hay que ver si esto es así o si es simplemente porque hay registro de Buenos Esa Aires, es una buena ¿no? pregunta. Porque Sí, seguramente Misiones, Chaco podrían tener muchos más números, y ¿no? Formosa ni te cuento. Claro, claro, sí. 0.07 es la tasa de mortalidad. Bien. La tasa de letalidad, perdón. Me permiten en este momento, si me permiten Sí. todos, Santiago, Carola, le vamos a preguntar al doctor, le vamos a pedir al doctor Marcelo Melo, como director del Hospital de Clínicas, que nos cuente concretamente cuál es la situación del hospital frente a este brote. Bueno, por suerte en el hospital, me parece que, y eso lo comenté con varios directores de hospitales, no tenemos tantos casos. La verdad que no es que si bien hay... Van más al Muñiz que al Clínicas. Exacto, si bien hay obviamente. alguno que internado, pero en realidad es poco. Y lo que sí generó cierto, no sé, que por eso que hablábamos con los infectólogos, es cuándo es el momento adecuado de la vacunación. Porque algunos infectólogos sugerían que si esta vacuna, no sé Santiago si me puede corregir, si esta vacuna puede inclusive ser interpretada por el organismo como una primera infección. Entiendo. Entonces a veces era un poco lo que cuestionaban algunos, cuál sería la metodología de la vacunación. Porque si bien uno cree que se puede vacunar de los 4 años en adelante, o sea, en esto de este cambio climático donde se estiró el verano, inviernos cortitos, donde, bueno, posiblemente el verano dure más tiempo, al paciente que se vacune, o sea, hasta donde supuestamente le puede dar después, cuando lo pica un mosquito, una segunda infección y interpreta el organismo como... Interesante. Y eso me lo plantearon los infectólogos. ¿Cuál sería el ritmo de vacunación? O sea, la primera dosis sería como una primera infección y si te pica el mosquito con otra variante... Haces la enfermedad agravada. Tu punto de vista, Santiago. Sí, un gusto también, Marcelo. Santiago. En realidad, yo diría que en infectología las vacunas, digamos, tienen un lugar más en la prevención de severidad, de gravedad de los casos que de la prevención de la infección real, ¿no? Entonces, similar a lo del COVID, donde veíamos que la vacuna, digamos, las vacunas, no necesariamente previenen que una persona se infecte con COVID, pero sí mejora las chances de que esa persona no termine en el hospital o en una terapia intensiva como en el hospital de Marcelo o en el mío.
Entonces, ese es el fundamento de la vacuna. Yo diría que en general una infección pasada de dengue, como lo mismo de la gripe o como lo mismo del COVID, no computo yo si le doy una dosis, le doy 2 dosis. Yo le daría 2 dosis, ¿por qué? Porque estamos hablando de un virus que tiene distintas cepas. Entonces yo no sé qué cepa tiene ese paciente, entonces la recomendación siempre es de dar la dosis completa, si, independientemente de si ha estado infectado o no. La otra cosa que quería recordar es que mucha gente me pregunta, yo ya tuve dengue, me fue bien, me vacuno. Tienen que recordar que la segunda infección de dengue es más severa que la primera infección. Entonces las complicaciones son más frecuentes en una reinfección. Por lo tanto, yo diría, Marcelo, que a pesar de haber tenido dengue o no, yo seguiría la dosis, el esquema completo de las 2 vacunas. Y por ahora no tenemos datos de que haya que repetirse. Pero creo que todo esto está evolucionando, como vimos que en el COVID vimos que primero se repetían y ahora estamos en un esquema más anual, ¿no? Agrego esto, la duración de la inmunogenicidad, digamos, la respuesta inmunológica a la vacuna es de 5 años hasta ahora, porque la vacuna lleva 5 años en el mercado. El protocolo de investigación lleva 5 años, motivo por el cual hasta 5 años dura la inmunidad que genera la vacuna. Ahora, es interesante lo que planteaba Marcelo, no sé si te pareció, Carola, pero porque del mismo modo que él cuenta que sus infectólogos le proponen esto, yo podría decirte, bueno, a ver, la persona que ya tuvo dengue, que es el grupo que nosotros estimulamos a que se vacune, Sí. si se vacuna va a tener la segunda infección. ¿Santiago? La segunda, la vacuna no sería, digamos, una segunda infección, sino que estamos hablando de un virus atenuado. Entonces, bravo, esa es la respuesta. Entonces la Claro, tiene severidad razón, no sí, sería sí. igual, y en el esquema, digamos, de la prevención, yo diría que todavía estaría indicado, sobre todo porque yo quiero prevenir la gravedad de la segunda infección. Entonces, muy similar al COVID en ese sentido. Santiago, ya que traes a colación y venimos hablando de la segunda infección, ¿podemos tener un panorama un poco más claro? Porque me parece que venimos escuchando en los medios, por lo menos, versiones Distintas. medio, sí, diferentes, cruzadas. Algunos hablan, sí, de la severidad de una segunda infección. Después he escuchado que no, bueno, dependiendo de comorbilidades, no, dependiendo de la edad. ¿Podemos aclarar un poco ese panorama? Sí, como ustedes saben, en medicina, sobre todo en la parte de una enfermedad, digamos, es difícil tener tipo un cálculo matemático sobre lo que puede pasar. Claro. Pero en esa ecuación siempre hay que ver varias cosas. Primero el huésped, o sea, la persona. ¿Qué tipo de inmunidad, sistema inmune tiene esa persona? También tenemos que ver en el inóculo, digamos, de una bacteria o de un virus. En este momento sería, estamos hablando de dengue, de un virus. Entonces, ¿qué cantidad de virus o de carga viral ha recibido esa persona? Entonces, y el entorno, ¿no? Que serían las enfermedades que la persona tenga, la medicación que tenga. Por ejemplo, si una persona toma aspirina todos los días, puede tener un dengue más severo, porque sabemos que el dengue en general baja las plaquetas y puede causar sangrado. Entonces son todo ese tipo de cosas que entraría en la ecuación, pero en general, cómo a uno le va depende de la persona misma, es decir, el sistema inmuno, las medicaciones, todo lo que la salud de esa persona, la cantidad de virus a la cual estoy expuesto y digamos el entorno. Entonces son todo ese tipo de cosas y cómo me manejo, ¿no? Nosotros siempre a una persona con dengue recomendamos que tiene que hidratarse, tiene que tomar mucho líquido, tiene que seguir observando síntomas, tiene que ver que no haya sangrado espontáneo o que le vuelva la fiebre, por ejemplo, porque sabemos que es una cosa ondulante.
Clarísimo. Ahí tenemos una placa de Tenemos sí, síntomas. Por favor. una placa que Léala. repasa los síntomas. Eso es. Fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores Muy común, muy- muy específico es eso. Sí, sí, y uno lo reconoce, ¿no? Ese dolor donde uno empieza a apretarse, ¿no? Y siente exacto. que es detrás de los ojos. Dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y un sarpullido. No ese es el orden, ¿eh? El orden es general la fiebre y después van apareciendo cosas distintas. No tiene por qué ser en esa secuencia. Quiero contarles que de las 79 muertes confirmadas en Argentina por dengue, el 50% tenía comorbilidades. La otra mitad no tenían ninguna, no eran diabéticos o tenían enfermedades cardiovasculares preexistentes o neumonológicas o metabólicas, etcétera. Ni eran obesos, solo eran personas que estaban en la media la media de edad de la mortalidad es de 44 años. Tampoco eran muy viejos ni muy jóvenes, motivo por el cual no podemos recomendarle especialmente a un grupo pequeño de personas que se cuide más que otros. Todo el Claro. mundo tiene que cuidarse. Los que tienen comorbilidades y los que no las tienen, y los que son grandes porque tampoco hay vacuna para ellos, porque la vacuna, como bien dijo Santiago, llega, digamos, por extrapolación de datos, llega hasta los 60 años la indicación, no mucho más que eso. Bien. Santiago, algo para despedirte, contanos alguna recomendación, algún tema que te parezca oportuno, porque yo decía, el barbijo en el COVID, que tanto hablamos en su momento del COVID, no del barbijo, hoy es el repelente. Exactamente, es una barrera, es una protección. El COVID se transmite por el aire, esto se transmite por las picaduras. Yo agregaría a la lista de complicaciones de pacientes que se complican a las mujeres embarazadas. Sí. Eso es preocupante. Y también en la lista de síntomas que veo ahí está perfecto, pero hay algo que es bastante característico, que es la ausencia del dolor de garganta o de tos. Brillan, exacto. Ah, Un paciente bien. que no tose Sí, señor. ni le duele la garganta. Entonces, cuando uno lo está evaluando al paciente, no suena como la gripe. Esto es diferente, ¿no? En una persona con gripe en general tiene la fiebre, el dolor de garganta, mucosidad. Esto no se manifiesta de la misma forma. Muy bien, es una gripe sin mocos. Exacto, exacto. Y sin dolor de garganta, lo cual la Muy bueno. distingue, ¿no? Muy bien. Bien. Lo mismo que otras infecciones como el estreptococo, que no va a tener tos, por ejemplo. Muy O sea, bien. son datos específicos que a veces nos ayudan a los médicos, pero obviamente siempre hay que comprobar, siempre hay que hacerse una prueba. Yo buscaría la vacuna, creo que está disponible en forma gratuita en el norte de Argentina. Entonces yo la buscaría, me informaría y como siempre, ¿no? O sea, uno se vacuna, se cuida, se pone repelente y quizás yo tendría más precaución si fuera una persona embarazada y una persona inmunocomprometida, Muy como bien. estamos hablando. Santiago, muchas gracias. Te mandamos todos un abrazo muy grande y nada, a tu disposición. Y gracias por estar vos también disponible para estas entrevistas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, que la pasen muy Siempre, bien. muchas gracias. Gracias. Chao. Preguntas Sí, a sí. Marcelo. Adelante.